Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos en una ocasión más a un nuevo capítulo de FacMacChat. Soy Juan Agrelo y en esta ocasión tenemos la satisfacción de repetir con un invitado de lujo que ya ha estado antes con nosotros. Tekar, buenas, ¿qué tal estás? Pues buenas tardes, Juan. Pues nada, aquí con mucha tormenta y rayos y truenos, pero bien, de momento aquí. Bueno, yo estoy en Madrid, ha hecho bastante frío, vengo de que me hayan caído unos copitos de nieve, viento, pero de momento rayos y todo eso no ha habido. Pero bueno, ¿podemos estar tranquilos con tus rayos? ¿Estás protegido? Yo lo único que tengo protegido aquí es los NAS, que están con un SAI, que es un SAI bastante sensible y ya ha saltado un par de veces porque en cuanto detecta una pequeña bajada de tensión se dispara, pero claro, toda la parte de ordenador y toda esta parte de aquí no la tengo. Si se va la luz, lo vas a notar enseguida. Bueno, entonces te tenemos que cortar y volver a empalmar, Eso, no pasa nada. sin problema, sí. Tenemos que prepararnos para, ¿cómo es estos capítulos que haces de, cómo es la palabra? Estar preparados para cualquier emergencia, cualquier situación. Es el preparacionista, ¿no? Preparacionismo. Eso, Sí. preparacionismo de podcast. Para poder Eso grabar es. podcast en circunstancias adversas. Adversas. Bueno, Sí. en esta ocasión la idea era hablar de otra de las facetas que habitualmente toca nuestro amigo Tekar, que los que le seguís en sus podcasts habréis oído muchas veces, son los temas de las redes, de los datos, de las redes de datos en este caso. Y de las redes de datos pues para casa, para la oficina, para el hogar. Vamos, que muchas veces la gente conoce como la Wi-Fi, pero vamos, que va mucho más allá de la Wi-Fi. Mucha gente dice, no me va la Wi-Fi. Y la red de casa se limita a la Wi-Fi, ¿no? Pero... Y todo esto me viene de que creo que fue el pasado 2 de diciembre, Synology presentó un nuevo router, el RT6600AX, creo que fue el Correcto. 2 de diciembre. Sí. Y bueno, a ver, yo no tengo ahora mismo router de Synology. En mi casa tengo un router propio, no uso el de la compañía, porque los de la compañía suelen ser muy limitados, suelen a veces dar mucha guerra, y normalmente si quieres un router bueno te lo tienes que acabar comprando tú mismo. Sí. Yo tengo un Netgear R7000 de hace bastantes años, que me costó pues cercano a los 200 euros. Siempre ha tenido un software dejado. Tú cuando entras en la web de administración del router lo ves mal hecho, Sí. sin ganas. Y pues me ha estado dando guerra varias veces. Y ya tenía ganas de cambiarme de router. Y entonces yo tenía una experiencia por un familiar, que le regalamos un familiar en casa. Tenía muchos problemas siempre con la Wi-Fi. Y en zonas de la casa, que si tal, que si igual. Y por unos reyes, ahora que se acerca la época de Navidad, le regalamos un Synology RT2600AC, que es el router de Synology anterior a este que acaban de presentar. Bueno, anterior, Correcto. y es el actual todavía, porque el nuevo todavía no salió a la venta. No. Y la verdad es que es un router que, sin tener quizás las especificaciones más elevadas del mercado en nada, tiene una cosa muy buena, que es que aquello lo pones en marcha y no da ni un problema. Todo funciona de maravilla. Tenía cobertura en cualquier lugar de la casa, todo funcionaba bien. Vamos, una joya. Y entonces yo tenía en mi idea, en mi cabeza, digo, cuando pueda, me compro un router de Synology. Pero claro, yo no me voy a comprar un router con un estándar AC que ya está superado, que ahora ya estamos por el AX, un router que no soporte la banda de los 6 GHz, que ahora entraremos en ese detalle. Digamos que el que hay ahora está bien, pero está un poco anticuado. Y me espero al próximo de Synology. Y viene Synology y presenta un router que le llaman el RT6600AX, que todavía no han sacado a la venta. Bueno, ¿qué impresión tienes de este router que presentaron el otro día? Bueno, la información que tenemos realmente todavía es escasa. No tenemos, claro, es un producto que se ha presentado, pero que ni siquiera hay una página, digamos, oficial de la marca
preventa o digamos con más información técnica sobre el producto, solamente lo que se vio en la presentación del 2 de diciembre de este Synology 2022 y más allá. Pues toda la parte que dices, toda la parte inalámbrica, pues cumple los nuevos estándares, incluso un poco más. Porque estamos hablando de que esa X, que es lo que es el Wi-Fi 6 que se llama, ¿no? La sí, X. Eso es. Y utiliza la banda de 6 GHz, que es la nueva banda. Eso es. Que creo que todavía no está aprobada en España, ¿verdad? No sé si... pero bueno, es igual, se aprobará. No lo sé, ese es un dato que desconozco, pero seguro que está en la norma, está en el estándar. O sea que es cuestión de... en cualquier momento, ¿no? Tiempo, exacto. Y este router incorpora esa nueva banda de 6 GHz. Todavía es un producto que teóricamente saldría el año que viene sin fecha, aunque se supone que será en la primera mitad del año, lo cual la primera mitad del año son 6 meses, o sea que es mucho tiempo. Todavía. Que si hacen como Apple, que a veces claro, 6 meses es el 29 de junio. Exacto, correcto, claro, puede ser exactamente. Entonces, claro, desconocemos cuándo va a salir exactamente. Yo creo que saldría un poco antes de esa fecha que dices tú, ¿no? Yo creo que será quizás el primer trimestre. Lo que la parte inalámbrica yo creo que cumple todo lo esperable para un router nuevo y no solamente con el Wi-Fi 6, sino pues todas las características que se explicaron en la Keynote, que no solamente añade lo que es la banda en sí, sino que añade una serie de características a la parte Wi-Fi a la hora de manejar redes Wi-Fi independientes desde el propio router y estableciendo reglas en base a esa red independiente. O sea, cada red, digamos, que creemos en este router, se puede establecer una serie de reglas a nivel de bloque entre esas redes Wi-Fi, ¿no? O sea, toda esa parte del software está claro que va a estar muy desarrollada, muy, muy avanzado, porque va a permitir no ya a nivel de TCP/IP, sino a nivel de la propia configuración interna del router, establecer una serie de normas, de reglas entre redes Wi-Fi que permitirá que haya sí o no, eso está pensado mucho en todo el tema de dispositivos IoT en general, que permitiría aislar las redes de tal manera que puedas tener por ejemplo, una red de domótica que esté aislada del resto de redes de la casa, ¿no? Claro, por ejemplo, yo creo que ponían ese ejemplo de puedes tener, pues hoy en día hay un montón de aparatos que se conectan, que si un interruptor, que si una aspiradora, que si una batidora. Bueno, una batidora no, pero una Thermomix sí. Entonces, bueno, llegará, si no las hay, seguro que las va a ver. Todo eso conectado a una Wi-Fi que no, a lo mejor que esa red no ve en absoluto tu ordenador, ni tu Apple TV, ni tu teléfono. Hace sus funciones porque está conectado a internet, tiene la conexión, perfecto, pero nos protege de que, pues si metemos algún cacharrito chino barato, que no vaya a estar espiando o haciendo de las suyas, ¿no? Sí, básicamente son medidas de seguridad, sí, de aislamiento. También había este tema, ya había algo de esto, de aislamiento de redes en la anterior versión del software, del SRM, que es el sistema operativo, pero aquí está claro que lo van a potenciar todo este tema de la administración. Creo que tiene un número limitado de redes, pero vamos, la administración ya de redes que se pueden nombrar e independizar, pero vamos, que permitirá tener más de una red, va a permitir tener más de una red inalámbrica diseñada para que tenga sus propias reglas de compartición, ¿no?, de información entre las otras redes manejadas por este router. O sea que la parte de Wi-Fi parece que cumple las expectativas. Exacto. Y voy a decir una cosa muy interesante, que es muy interesante para los poseedores del modelo actual, el RT2600AC, porque en principio esto va a estar implementado en SRM 1.3 y en principio, y no se ha dicho nada en contrario, parece ser que el RT2600AC
también incorporará muchas de estas características y será compatible con muchas de estas características. Tendrá un tipo de limitación en cuanto a bandas, evidentemente, pero vas a tener la posibilidad probablemente de crear las mismas reglas de comunicación y las mismas posibilidades entre redes inalámbricas. Porque tú eres un feliz poseedor de un modelo RT 2600 AC. Correcto, yo tengo un RT 2600 AC, he probado muchísimos, tuve una época hace unos años cuando me cambié a este domicilio y estuve probando cuando me colocó Telefónica la fibra y me colocó un HGU, que es un buen router dentro de los routers que suministran las operadoras. Era un buen router, lo que pasa es que Telefónica, siguiendo una política que nunca entendí, cada firmware, cada actualización que iban metiendo en ese router, lo que iba haciendo, iba empeorando el funcionamiento del router en una política que nadie ha entendido. O sea, de hecho hay una forma de dejarlos estáticos en un firmware antiguo que funcionan perfecta, o sea, dentro de lo que es un router de operadora funcionan muy bien, para evitar que se actualicen, porque cuando se actualizaban dejaban de funcionar, sobre todo en la parte inalámbrica, dejaba de funcionar de una forma, digamos, con la eficacia y con la fiabilidad que funcionaban inicialmente, ¿no? Pero para ganar estas funcionalidades y tener sobre todo un entorno más amigable, porque al final el HGU no deja de ser un producto chino que tiene un firmware chino de esos que son recocinados 1000 veces por 1000 marcas, pues este producto del RT 2600 AC desde luego marcaba la diferencia, ¿no? Y sobre todo por eso, ¿no? O sea, para mí, que lo he visto, que no he sido usuario en el día a día, pero sí el día que lo instalé, el día que... mantenimiento, digamos, mínimo, porque al final era entrar alguna vez a mirar algo. Era sobre todo que todo está muy cuidadito, sí. El interfaz se ve cuidado, bien hecho, pulido, no un desastre como el que tenía de Netgear, bueno, que tengo de Netgear, sí. que dices, no, nadie lo ha hecho con un mínimo de cariño, un mínimo de cuidado. Pero es que luego pasan los meses, pasan los años y siempre está funcionando perfectamente. Nunca hay un problema. Entonces, ostras, es que eso vale mucho. Claro, evidentemente. Yo había proyectos, dije, tuve una época que probé muchos, también de ONTs, probé muchísimas ONTs para quitarme el HGU, ya cuando decidí, bueno, sí, tengo el HGU y bueno, lo tengo ahí, lo tengo en una versión antigua, si un día me hace falta por lo que sea, puedo tirar de él, pero quería tener una ONT aparte, una pequeña ONT, y tener luego la posibilidad de poner mi propio router, sea el que sea. Y probé muchísimos routers, y al final primero compré el RT 1900 AC, que es un producto que ya no se fabrica, que estéticamente para mí era el más bonito, estéticamente era el más no sé, el que más me gustaba, y al final me quedé con el RT 2600, que era el más moderno, y desde luego yo cuando lo probé, la estabilidad, el software, las funcionalidades que tiene, no deja de ser es un primo lejano de DSM, del software, es el primo lejano de los NAS, Synology, evidentemente. De hecho, tiene algunas funcionalidades de NAS, porque se puede poner un disco USB, por ejemplo, y puedes poner la estación de descargas y puede funcionar como, en cierta manera, como un NAS. Y cuando lo probé, dije, buah, esto... Y luego no solo eso, también el rendimiento, claro. Porque otro problema que había en todo esto es que había en aquella época, ahora ya no, claro, porque todo se ha actualizado, pero había muchos routers que, por ejemplo, hasta 300 por 3, o sea, hasta un acceso a internet por fibra de 300 megasimétricos, hasta ahí se defendían bien. Pero en cuanto pasabas de 300 hacia arriba, ya dependiendo del router, incluso ONTs, pues había ONTs y routers que o eran muy... que les costaba subir, se notaba que la curva era como una cuesta que les costaba subir, o sea, que entraba en juego el procesador que tuviera, que fuera capaz de manejar toda esa información y dar el rendimiento esperado, ¿no? Claro, porque nos dicen en la caja, tiene tantos megas por segundo,
No sé, por ejemplo, en este caso el RT6600 dice 6600 megas 2600. No, el nuevo, el que acaba de sacar, dicen 6600 por wifi. Pero otros, bueno, cada fabricante dice sus velocidades. Pero claro, eso es lo que pone en la caja. Luego la realidad es muy distinta. Sí, bueno, aparte esa cifra corresponde, es una cifra teórica, no es en la práctica, porque eso es sumando las velocidades máximas que se pueden conseguir en todas las bandas que tiene el router. Pero no, o sea, es una forma de denominación comercial que se ha aceptado un poco, digamos, por hechos consumados, pero no quiere decir que tú puedas conectar un dispositivo por red inalámbrica a esa velocidad, ni nada por el estilo. Sencillamente es que la suma de velocidades teóricas de las dos redes de 2,4 y de 5 y de 6, en este caso, que tiene este router, puede llegar a un tope máximo de 6600 de velocidad, pero no es real. O sea, nunca vas a llegar a esas velocidades, ¿no? Es la suma de las bandas, de las velocidades de las bandas, pero no vas a llegar nunca a esa velocidad. Entonces tú me estabas diciendo que el procesador al final influye también, porque cuando tiene que cargar mucha información a la vez, correcto, se acaban saturando, no porque las antenas no puedan, no porque la banda no pueda. Exacto. Eso ahora, por ejemplo, ya es difícil porque ahora todos los routers han ido actualizando y tal. Pero yo me acuerdo cuando yo estuve haciendo pruebas hace 2 o 3 años, ya no me acuerdo muy bien, pues claro, te encontrabas con modelos de router que hasta 300 bien. Luego venía la operadora, te subía a 600 y allí notabas que allí había algo que no iba bien. O sea, notabas que el router se quedaba en 500, o sea, pues yo tenía 600 megas simétricos, había routers que se quedaban en 550, 500, y claro, ponías el de la operadora, ¡paf!, te daba los 620, 624, 25 megas por segundo simétrico, ¿no? Y el router no. Pero otros routers sí, o sea, había routers que sí te daban y había routers que no te daban. Claro, veías ahí que no era cosa de la fibra. No, porque además eso, yo cuando te instalan la fibra, viene el operador de Telefónica, te pone allí el chisme y te dice, miras, y él además si no lo tiene no te lo puede dejar, no te puede dar, o sea, tú ves que tienes esa velocidad, ¿no? Bueno, la cosa es que este RT 2600 cumplía también en esa parte también la cumplía, y con creces, y además lo hacía la medición de las velocidades en las curvas que daba, siempre usaba la misma aplicación. Las curvas que daba eran muy buenas, ¿no? Y en cambio otros eran como más lentas, como más, no sé, que les costaba subir, en cambio este no. Este era, además, siempre es muy estable. O sea, se ve que vuelves a hacer una comprobación y siempre te da prácticamente la misma curva. O sea, si lo haces con la misma aplicación contra el mismo servidor, generalmente pues otra operadora en Madrid, por ejemplo, que yo estoy siempre tomando los datos siempre los mismos, claro, para que te sirvan de referencia. Uh-huh. Y este router daba siempre la misma curva. Era muy estable a la hora, y sigue siendo, ¿no? Es muy estable a la hora de dar esa velocidad. Entonces, por el software, por la forma de funcionamiento, la aplicación móvil, importantísimo, la aplicación móvil que tiene Synology para este router, por todo esto, pues me quedé con él y sigo con él, llevo 2 o 3 años, ya no sé cuántos años llevo con él. O sea, digamos que el router sigue portándose bien, se está quedando anticuado porque el futuro, o sea, la tecnología va avanzando. A nivel inalámbrico, sí, pero todo lo demás, sí. Y de hecho, como digo, SRM 1.3 va a ser compatible con este router. Claro, o sea, vas a tener varias ventajas, algunas no, evidentemente, porque no es posible. No es posible usar la banda de 6, no es posible utilizar el AX, pero claro, sí vas a tener, por ejemplo, lo de montar varias wifi, varias redes, probablemente sí. Separar dispositivos unos de otros. Correcto. La verdad es que ahí Synology, cuando hace actualizaciones, por lo menos en la parte de los NAS que yo conozco, suele ser que, o sea, todo lo bueno se suele ir pasando a los modelos nuevos. No digamos que se quedan estas cosas nuevas solo para los nuevos y los antiguos se quedan sin ellas. No suele pasar eso. Eso es, sí, en este caso yo creo que la actualización va a hacer que muchas características del nuevo se mantengan también en el RT 2600AC. Tengo dudas, ¿no? Porque, como te digo, en el RT 6600AX desconocemos. Por ejemplo, desconozco si el de 6600 tendrá las mismas características a nivel de NAS o función. Yo supongo que sí, que tendrá las mismas porque tiene el puerto USB, o sea que supongo que sí. Lo único
que si quieres lo avanzamos ya, es toda la parte, así como la parte inalámbrica cumple, la que no cumple es la parte alámbrica. O sea, el cablecito de red, Ethernet. Exacto. En la parte de cable hemos tenido un chasco, porque al principio además yo cuando vi la presentación claro, tienes que estar muy atento, no lo vi, no sabía exactamente si habían hablado, no había detectado nada, pero sí que parece ser. Y eso luego, en otra presentación adicional a la Keynote que tienes en la página de Synology, que se llama Connect, en este sí sale más información y ahí se ve una imagen que, bueno, pues nos ha dejado a todos un poco, a toda la gente que tenemos estos routers de Synology, nos ha dejado un poco fríos. Claro, vamos a explicar, a poner en contexto a la gente. Digamos, el router que tú tienes se comunica, bueno, el que tú tienes, el que tenemos todos, se comunica con el exterior, con el mundo exterior, a través de unos puertos que se llaman los puertos Ethernet, que son unas conexiones de 8 cablecitos. Sí. Una toma tipo telefónica, hacen clic, se encaja. Sí, más gruesa. Sí. Exactamente. Y lo que pasa, o sea, esa es la comunicación de entrada y salida con el mundo, también para Internet y también para los dispositivos de casa. Lo que pasa que mucha gente en casa no usa ese cable nunca, sino que usa la Wi-Fi. Sí, correcto. Pero solo tiene un cable conectado al router, que es en la parte, digamos, exterior, que se denomina WAN, que es la que va conectada normalmente a una pequeña ONT. Claro, eso de la ONT, porque claro, tú has dicho, yo quito el aparato que me ha dado Telefónica, Telefónica y muchas otras, Vodafone y Orange y muchas otras, te dan un aparato que normalmente ahora ya tiene una entrada que le enchufas la fibra óptica. Pero los routers que tú te compras por ahí, libres, no tienen esa entrada de fibra óptica. No. Necesitan un conversor, un aparatito que convierte la señal óptica en señal Ethernet. Correcto. Y eso se llama ONT. Es una especie de módem. Es un módem. Sí, digamos. Es que no me acuerdo de ONT, ahora no me acuerdo. Optical Network Terminal, me parece que es una cosa así. Correcto. Antes, creo recordar, yo creo que es un tema de por épocas. Antes te solían vender, por lo menos, yo cuando contraté, todas las veces que he contratado fibra, me daban, por un lado, la ONT y por el otro lado el router. Eso era una cosa muy buena. Porque si yo quería quitar el router, quitaba el router, ponía el nuevo y ya estaba. Correcto. Pero cuando te lo venden todo junto, ¿a ti te pasó eso? Sí, yo tenía HGU. Bueno, miento, tienes razón. Al principio del todo, sí me dieron una Huawei HG. Ahora no me acuerdo exactamente la denominación. Sí, que era un pequeño router de Huawei capado que vendía Telefónica solamente como ONT. No funcionaba como router. Y luego un router chino, pues bueno, pero que vamos, cumplía su función, pero solamente tenía banda de 2,4, para que te hagas una idea. Era al principio del todo. Luego, cuando ya nos pasamos cuando ya con las nuevas bandas, o cuando cambié no sé si de Movistar a O2, siempre de Telefónica, ya me dieron el HGU, que eso es un router que tiene todo en uno, ¿no? Tiene el ONT integrado y el router en la misma caja, ¿no? Y eso tiene cierta ventaja porque, bueno, quitas cables, a nivel eléctrico es un menor consumo, y bueno, y te permite pues tener en un solo dispositivo tanto la parte inalámbrica como la parte cableada, ¿no? Y como digo, en principio el HGU no es un mal router, sobre todo al principio. O sea, es que esto fue deteriorándose. Estoy hablando de Telefónica, no de otras empresas. Se fue deteriorando por unas decisiones que tomó Telefónica, en fin, que iba empeorando el funcionamiento de los HGU, ¿no? Entonces, por eso decidí cambiar. Y realmente en Telefónica es muy sencillo, porque los datos de conexión son públicos. Entonces, eso es muy sencillo. Lo único que te hace falta es tener una ONT compatible. Claro, porque tú te encuentras que te compras el router de Synology y ese router de Synology no tiene dónde enchufar la fibra óptica. Entonces, necesitas ese conversor, esa ONT, y te la compraste por tu cuenta.
Eso, me compré una Huawei HG8110H, que es una pequeña cajita blanca que me hace la conversión y tiene la salida de telefónica, tiene salida del teléfono, de la línea telefónica fija. Ajá. En la propia cajita viene la salida telefónica fija. Y a nivel de rendimiento funciona. Porque hay otras ONTs que recortan. O que Claro. son, les cuesta. O sea, yo he tenido ONTs, he hecho pruebas con ONTs, algunas muy, muy bonitas visualmente, pero que, o sea, constantemente les costaba, cuando hasta 300, bueno, funcionaban bien. Pero luego lo probaba, cuando subía a 600, la probé a una otra ONT y siempre me recortaba a 550, 560, 570. Siempre me recortaba el ancho de banda y era como más lenta. La curva de velocidad se notaba que le costaba subir muchísimo, ¿no? En cambio, esta Huawei, la pequeñita, esta HG8110, hay varias, ¿eh? Esta, la 8110H, la ventaja que tiene es que tiene la línea telefónica, ¿no? Ajá. O sea, no pierdes la línea telefónica, porque también hay muy pocos routers que tengan línea telefónica. Claro. O sea, como para salir del teléfono. Entonces, puse esta HG y esta es perfecta, el rendimiento es máximo y esa es lo que te da por suministra la operadora por la línea, te convierte a Ethernet sin ninguna pérdida y el rendimiento es fabuloso. Entonces me quedé con ella, que es una cajita pequeña que la tengo ahí debajo de la caja, que la pobre, o sea, yo la pobre porque nunca la veo, la tengo escondida, la conecté de tal forma que me olvidara de ella y realmente me olvido de ella, ¿no? Claro, porque es un mero conversor de señal eléctrica, es un señal mero óptica. conversor, exacto, No tienes que configurar nada. Entonces, correcto. no tienes que tocarlo en la vida. Es enchufar y listo. Claro. Exactamente. Incluso yo, por ejemplo, si apago el router, la línea telefónica sigue funcionando, ¿no? Porque Claro. está conectada a esa ONT. Entonces, eso te permite ya luego, sí, poner el router que te dé la gana en la parte de cable de lo que es conexión a internet. Claro, y ahí empezamos, porque la información viaja desde la ONT hasta el router en forma eléctrica ya por el cable Ethernet. Y claro, el cable Ethernet empieza, por lo menos de que yo recuerde, los primeros eran de 10 megabits por segundo, luego pasaron a 100 megabits por segundo y ahora, desde hace ya... Los tipos de cable, dices. No, digo, o sea, las velocidades que te daba... la velocidad, sí. Sí. Ahora ya, yo creo que... Yo recuerdo mi primer Mac desde el 2005 o 2004, ya eran 1000 megas por segundo. O sea, digamos, llevamos muchos años que se ha convertido en una velocidad del cable estable, o sea, digamos, estándar, que son 1000 megas, que se llama gigabit. Sí, gigabit. Que hasta ahora con el acceso no había problema porque el acceso WAN, el exterior, siempre era inferior a eso. Claro, tú conectabas un router de ADSL que te daban 3 megas, 6 megas, 20 megas, y tenías un cable de red que te daban 1000 megas, pues bueno, estabas sobradísimo. Sí. Luego llega la fibra, que si 50 megas, que si 100 megas, el cable de ese de red da 1000 megas, pues no hay problema, sobradísimo. Pero sigue subiendo. Y ahora ya ha empezado hace un tiempo a vender alguna operadora 1000 megas, pero es que alguna ya se ha pasado a los 10. Claro, Digi creo que era y había pasado a los 10.000 megas. A los 10 gigas. A los 10 gigas. Dije. Creo que, no sé si Orange a una velocidad que no llega a ser es los igual, 10, pero... lo que está claro es que se van a pasar todas. Claro, nos estamos pasando ya del... Entonces, la ONT puede ser que reciba por la fibra 10.000 megas, pero luego cuando tiene que salir por el cable no soporta más de 1000. Sí, aquí nos encontramos, Juan, en una historia que va a hacer que muchos usuarios, no la mayoría, porque yo creo que la mayoría no tocan los routers de la operadora, pero muchos, una gran minoría, digamos, pues van a encontrar con equipos obsoletos de golpe y que muchas veces igual se han gastado un dinero y no están preparados para estas nuevas velocidades, no solo en la parte router, sino en la parte ONT, por supuesto, y que es una nueva renovación que hay que cambiar, pues todo, en principio, tanto la parte ONT como la parte router. A ver, y estamos hablando... A ver, no todo el mundo necesita estas velocidades, ¿no? Pero evidentemente te vas a gastar... Mira, perdona que interrumpa, Juan. Vale, esa frase, a la que acabas de decir tú, se decía con 100. Ya. Se decía con 300. Sí. Se decía con 600.
Esa frase la he oído yo repetida durante años, siempre lo mismo. ¿Para qué hace falta 100? ¿Para qué hace falta 300? Me sobra con 100. Siempre, y no es así. ¿Por qué? Porque cada vez consumimos más. Y no solamente que cada vez consumimos más datos por el ancho de banda de vídeo, sino que muchísimas veces ya muchísimas personas en un domicilio juegan. Y cuando juegas, cualquier ancho de banda se te queda corto. Porque necesitas para jugar un ancho de banda, o sea, con una latencia la menor posible, sobre todo la latencia es importantísimo, no tanto igual la velocidad, pero sí la latencia. Y quiero decir que al final eso de que, ¿para qué necesitan? Al final lo necesitas. Bueno, pero yo iba más porque si te vas a gastar dinero en un router bueno, en un router de 200, en un router de 300, es como un poco... me voy a gastar dinero en un router que ya a día de hoy está obsoleto porque resulta que ya no soporta algunas conexiones. Entonces dices, ostras, ahora me llega, pero me estoy gastando un dinero en un equipo que ya... Y aquí... es cuando enlazamos con este tema. Claro, aquí es de lo que tú has dicho del poquito de bajón, no sé si lo has dicho tú o yo, el poquito de bajón con el RT 6600 AX, que es que resulta que la conexión que tiene hacia Internet es, en principio, el puerto WAN es de 1 giga. Claro. O sea... Es que... A ver, te digo. Sí, cuenta. Claro. Tiene un hub de 4 puertos, un hub gigabit de 4 puertos, de los cuales uno de ellos, que esto también lo tiene el RT 2600 AC, en cuanto a funcionalidad, puede servir como LAN o como WAN. O sea, LAN, para conectar a un aparato que hay dentro de casa o para conectarte a Internet. Sí, eso lo que te permite básicamente es conectarte, por ejemplo, esto en empresas es muy importante, también para profesionales puede llegar a serlo, puedes conectar 2 servicios de Internet diferentes al router. Y esto lo manejan muy bien estos routers. Por ejemplo, los routers de Synology manejan muy bien eso. Por ejemplo, te contratas una línea de Movistar que ya tienes y te contratas una línea de Vodafone separadas porque dices, si me falla una, tengo la otra. Exacto. Y entonces o poner, por ejemplo, en uno de los puertos un router 4G. Claro. Entonces te permite, en caso de que falle, la línea principal entra en automático el 4G. Y esto te lo maneja todo el router de una forma muy eficiente. Y resulta que en principio, igual no sé si al final puede haber una sorpresa, la decepción ha sido, claro, como mínimo, si tú te vas a comprar un router como este, y lo has explicado tú muy bien, Juan, pensando ya, esto va a costar, si no va a costar 300, por ahí va a andar este router, claro, dices, bueno, que me sirva ya para las futuras redes multigigabit, o sea, por encima del gigabit que van de acceso a Internet, ¿no? Entonces, para que un router te sirva para eso, un router tiene que tener 2, como mínimo, puede tener más, pero como mínimo tiene que tener 2 puertos multigigabit por encima del giga. Es decir, tiene que tener un puerto WAN por encima de 2,5, de 5 o de 10. Vamos a quedarnos en 2,5, de 2,5 gigabits, y otro puerto LAN como mínimo de 2,5 gigabits. De tal forma que si tú tienes un acceso superior al giga en la parte WAN, lo puedes aprovechar también en la parte alámbrica a través del puerto multigigabit que tienes, pues poniendo un switch multigigabit que ya los hay, ¿no? O sea, para mí lo más lógico sería que todo el hub, los 4 puertos fueran multigigabit de 2,5. Eso es lo que yo pienso que debería de ser, pero bueno. A ver, para un segundo, para que los oyentes tengan claro. Por encima del gigabit, ¿qué velocidades hay estándar? Tenemos 2,5, 5, 2,5, 5 sí, y 10. Y 10. Esos son lo estándar para el mercado normal. Porque, claro, estamos hablando... Yo siempre he oído hablar de los 10 y estaba entre medio el 2,5 y el 5 que pasaban desapercibidos. Pero, a ver, un 2,5 ya es 2 veces y media más que lo que hay ahora, que no es para despreciar. Sin embargo, por ejemplo... yo creo recordar... Bueno, esta conexión de Internet que salió ahora, Digi, que yo creo que es también por darse a conocer más, de 10 gigas, pues claro, ya se ha pasado ese 2,5, ya se ha pasado ese 5. Ya se ha pasado a 10. Y luego creo que eras tú, te compraste un Mac Mini
con conexión de 10G. Ya, con 10. Sí, Claro. sí, con 10. Entonces, si tú quieres, imagínate, te vas a pasar a Digi y quieres que el Mac Mini funcione a 10 gigabits con la conexión a Internet, necesitas que el router tenga una entrada de 10 y una salida Claro. de 10. Correcto. Claro, Sí, no, eso es lo mínimo. Claro, eso es lo mínimo, claro. Eso es. Y este router solo trae un puerto, sí, que se puede configurar como WAN o se puede configurar como LAN, pero solo uno. En principio, solo uno. Que se puede configurar como LAN o como WAN de 2,5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nunca vas a tener un acceso multigigabit, porque si lo configuras como LAN y la parte WAN tiene más de 1 giga de velocidad, ya ahí te has quedado, porque el puerto WAN va a ser de 1 giga, o sea que te vas a quedar. Y si lo configuras como WAN para aceptar la parte LAN, te lo va a bloquear a 1 giga. O sea, Claro. los otros 3 puertos son de 1 giga. O sea, la única forma, a lo mejor, de aprovecharlo sería entrar al router a 2,5 y salir por Wi-Fi, a dispositivos por Wi-Fi. Eso es. Sí, pero vamos, sí, Claro. eso, exacto. Pero eso es extrañísimo. Eso no Claro. es normal. Es Sí. que, es que eso no tiene ninguna lógica. Pero Eso- ojo, fíjate en una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo hace tiempo, no vamos a entrar en eso porque si no alargaríamos mucho el podcast, ya podemos Sí. hablar otro día. Le estuve recomendando a unos conocidos para su casa que tenía muchos problemas, Sí. tal, y tenían cable de red pasado por la casa, unos nodos para montar una red mesh. Y Ujú. eran en aquel momento, bueno, pues con 1 giga más que suficiente, pero es que había nodos de 1200 megas Wi-Fi, Sí. pero que luego el puerto de Ethernet era de 100 megas. Y dices, ¿qué Ajá. sentido tiene esto? Esto no tiene sentido. O sea, no tiene ¿cómo vas a sentido, conectar a 1000 por Sí, Wi-Fi sí. si luego el puerto por donde deberían salir los datos? Es verdad que las mesh pueden comunicarse entre ellas por Wi-Fi, pero lo Sí. ideal es que si tienes un cable, el cable siempre es Claro. mejor. Y dices, Claro. es un cuello de botella, no tiene ningún sentido. Y ahora me encuentro que si no lo he hecho lo mismo. O sea, Exacto. tienes una Wi-Fi que da para 6600, pero Eso. está limitada Sí, es a una forma de 2500. Sí, 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 sí. Sí, sí, exacto. Esa limitación, sí, no sé, es una cosa, porque lo lógico es decir, bueno, vamos a aceptar el pulpo por animal de compañía y aceptamos este puerto, pero ponme por lo menos el puerto WAN, digamos, ¿no? También a 2,5. Y entonces sí, entonces ya tiene una lógica. Una entrada y una salida. Bueno, exacto. Tienes una entrada y una salida. Que tienes que poner un switch gigabit para aprovecharlo igual para... Porque, ejemplo, en mi caso, yo tengo toda la red cableada. Entonces, claro, para aprovechar realmente, pues tengo que... tendría que poner un switch porque, claro, todo lo que llega aquí ya es de esas velocidades, ¿no? Pero bueno, vamos, que sería lo mínimo, pues esos dos, un puerto de entrada WAN y un puerto de salida LAN también de 2,5. Y con eso, pues digamos que daría el paso que muchos de los que tenemos RT 2600 AC podíamos pensar en vender el RT 2600 AC y comprarnos este RT 6600, porque bueno, es una pequeña mejora, es un router que nos gusta cómo funciona, que tiene unas capacidades inalámbricas muy buenas, aunque no sea en este caso, pues no sea la parte que yo utilizo más, pero nos ofrece esa conexión WAN multigigabit con todo ese buen software que tiene y todo ese buen funcionamiento que ya hemos conocido con el RT 2600 AC. Pero resulta que si esto no cambia hasta el día de la comercialización, si esto no cambia, este router no nos va a permitir para gente que empiece, para Digi o Telefónica, lo que sea, que ya empiezan a comercializar accesos por encima del giga, pues este router no va a tener, no será una alternativa válida para funcionar con una ONT, que también hay que buscar, las hay, pero hay que buscar una ONT multigigabit. Porque yo ahora mismo, para hacernos una idea, en tu casa, tú, bueno, ya lo has dicho en varias ocasiones, te decantas por el uso de cable de red. Es decir, los dispositivos que puedes los tienes conectados por cable. Hay mucha gente que esto le parece como rarísimo, como ¿por qué vas a conectar algo por cable con el coñazo que es si puedes conectarlo por Wi-Fi? Vamos a entrar un poquito en esa parte. Es que eso lo dice la gente que no tiene necesidades reales de funcionamiento estable y con un rendimiento alto, ¿no? Porque no hay ninguna solución Wi-Fi, ninguna. Y cuando digo ninguna, lo digo tranquilamente, ninguna
que te dé el rendimiento del cableado. Ninguna. Entonces, muchísima gente se desespera, se gasta muchísimo dinero. Sí. Muchísimo dinero en cambiar de router, en poner mesh, en poner repetidores, en poner... Se gasta muchísimo dinero con un rendimiento y una serie de problemas tremendos porque el medio radio nunca será como el medio físico. Yo profesionalmente también usábamos mucho el método radio porque instalábamos sistemas de vigilancia y videograbación y claro, muchas veces había necesidad de que fuera inalámbrico. Y para nosotros todo lo inalámbrico eran problemas. Siempre. Y eso que usábamos bandas profesionales, que no tienen nada que ver con las redes wifi, no tiene nada que ver. Pero para nosotros, siempre que podíamos, o sea, nos rompíamos los cuernos para intentar lo que sea, hacerlo alámbrico, como sea, alámbrico. Y luego la parte inevitable la hacíamos inalámbrica. Pero todo lo demás se hacía alámbrico porque para nosotros era una garantía de que aquello iba a funcionar con los mínimos problemas posibles, ¿no? Y aquí en el mundo, digamos, comercial, usuarios normales, muchos usuarios se rompen la cabeza porque evidentemente al no tener cableada la casa es un problema. Eso yo lo entiendo. Ahora mucha gente te llama, a mí me llaman constantemente diciendo, oye, voy a hacer obras en la casa, y mucha gente ya se conciencia y ya no solamente entiende que tiene que cambiar el marco de la puerta, la tubería, no, ya se conciencia de que va a hacer obras en la casa y que tiene que meter cable de red en la casa, no cable telefónico, ya todo el mundo también se tiene que olvidar de cable telefónico, sino que, y de cable de la televisión, que también se tiene que olvidar del cable de la televisión, lo claro. que hay que meter es cable de red. Sí. Y cuando haces una obra, una reforma, hace una reforma, ya mucha gente te llama, oye, Tecar, que voy a hacer la reforma de la casa y voy a cablearla. Ese es el momento. O cuando la compras. O sea, es cuando, y no olvidarlo ni dejarlo y decir, oye, esto, claro, decir, o cuando está en obra muchas veces, ¿no? Con el constructor, y ya muchos constructores te aceptan, ¿no? Te hacen el cambio y te aceptan la reforma. Si mandas tú igual un electricista, te dejan hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es cablear nuestro domicilio, ya sea en reforma, ya sea en obra nueva, cablear nuestro domicilio, olvidar del cableado de televisión, olvidar el cableado de teléfono y meter el cableado de red, que es el futuro y a donde van a ir todas las comunicaciones. Claro, todo lo demás es engañarse. Yo la verdad es que aquí en esta casa que estoy ahora se hizo una reforma en 2018 creo, y ya se dejaron tubos. No pusieron el cable, pero sí de los tubos, haciendo una centralización. En este caso ya fue pensado el sitio del router, es una caja. Correcto. Es una caja de estas de conexiones, ¿tal? Sí, que está en el centro de la casa y pegado al techo en un pasillo, pero pegado prácticamente al techo. Y de ahí es donde está el router, en lo más alto, centrado en la casa para llegar a toda la casa y llega perfectamente. Y luego de ahí salen tubos a una habitación, tubo. Correcto. De otra habitación, tubo. A la cocina, tubo. Al comedor, tubo por un lado. Exacto. Tubo por el otro. No tenía los cables metidos, pero sí tenía los tubos. Sí, los tubos sí tenía metidos. Que hay mucha gente que es muy manitas y consigue meter cables de red por donde están los cables eléctricos, porque igual han metido un tubo lo suficientemente ancho y con un poco de maña consiguen meter Lo que pasa es que creo cable. Que eso lo hacen ya el dueño de la casa, bueno, el que vive allí, claro. Pero no cumple la normativa, o sea, un instalador no te podría hacer eso. No, además hay que meter un cable categoría 7, tiene que ir apantallado. Tiene que ir apantallado. Sí, pero apantallado para protegerse de interferencias, pero creo que legalmente no se puede poner un cable de red. Que no, o sea, si te lo tiene que hacer un instalador y firmar, no te lo va a hacer. Lo va a firmar. No, porque no, pero bueno, a nivel particular a unos usuarios pues sí que lo meten. Sobre todo para subir cable a otros pisos, cosas de estas. Claro. Y entonces, tú lo tienes ahora todo con cable de red. Sí. ¿Y a qué velocidad vas? ¿Vas a 1 giga o vas a más de 1 giga? Claro. Lo que es en la parte de salida a la WAN, al giga, porque no... ¿Qué tienes contratado? ¿600 o 1 giga? 600 megas simétricos, ¿no? El día que me imagino que Telefónica aún daría salto. De hecho, yo no sé por qué, no entiendo también por qué, con el estándar GPON se podía dar el salto, por ejemplo,
dos. Creo que hay el estándar GPON permite 2 con algo de bajada, 1 con algo de subida. Se podría dar con algo, no sé, que sin tocar nada, ¿eh? Pero bueno. Te voy a contar una anécdota ya, y luego seguimos con tu casa, pero es que me ha venido a la cabeza antes y me ha vuelto a venir ahora. En casa de unos conocidos que le estuvieron poniendo hace 3 años o sí, poniendo la fibra. Sí. Y estos creo, no me acuerdo si era de Yoigo o de Vodafone, no me acuerdo, creo que era Yoigo, porque todavía Movistar no daba 1 giga, daban 600 como mucho, y Yoigo sí daba 1 giga y tal. Y entonces me acuerdo, porque fíjate, este es otro detalle que nunca se piensa. Hablando con él, empecé a hablar con el instalador y tal. Es una subcontrata, al final no son de la propia empresa, son subcontratas y tal. Todos son contratados. Y entonces me contaba el instalador que no sabes la de problemas que les daban las instalaciones de 1 giga. Les daban muchísimos problemas, pero ¿sabes por qué? No era la parte técnica, no era la parte del router, era porque el ordenador del cliente no era capaz de sacar provecho, de conseguir transmitir a 1 giga. Y entonces hacían los test de velocidad, les daban 400, 500, 600, y entonces llamaban quejándose a la compañía que si volvían a mandar el técnico. Y este técnico me dijo que en su empresa se habían comprado un MacBook Pro que cuando hacían instalaciones de 1 giga se llevaban el MacBook Pro para enchufarlo delante del cliente, hacer el test de velocidad, ¿ves? Llega 1 giga, para quitarse todos los problemas. Dice, es que con otros ordenadores esto no llega y el cliente lo que hace es llamarnos para quejarse de que no le damos lo que ha contratado. Entonces, le hacían la prueba delante del cliente y cuando ya veía al cliente que si daba el giga, si tu ordenador no da para más, es problema tuyo. Pero para quitarse, se habían comprado MacBook Pros para quitarse ese problema de volver a las instalaciones ya hechas una y otra vez porque el cliente se quejaba. O sea, el propio ordenador del cliente a veces es el que no da la talla. Bueno, si eso fuera, eso que dices, Juan, yo estoy seguro que si volviéramos atrás en el tiempo, a la época de los módem de acceso a Internet y la aparición del ADSL y los primeros routers ADSL, yo estoy seguro que si volviéramos hacia atrás, ahora mismo, y volviéramos hacia aquella época, ninguna operadora ofrecería la Wi-Fi. Porque les generaba un montón de líos. Claro, les genera... Claro, es que si hay algo que les genera... es que, claro, y llamar a la operadora para decirte, oye, que por wifi, o sea, es normal, el usuario llama, oye, que estoy aquí con el portátil y que la wifi... No, él no dice la wifi, no, él dice... Internet no me va. He contratado 600 megas simétricos y me llegan 120. Sí. Ahí entra en el juego el tema de la wifi, ¿no? Claro. Y es porque también las operadoras no han sido flexibles y no han sabido adaptarse rápidamente al mercado, ¿no? Y ofrecer ofertas de conexión diferenciadas para diferentes usuarios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ofertas de conexión a Internet sin router? Sí, que te lo pongas tú y ya está. Sí, sabemos que es un nicho. Claro, más baratas porque no vas a tener mantenimiento, no tienes y la responsabilidad de la operadora acaba en la ONT. Claro, sí. Que te den una ONT. Más sencillo y es mucho más sencillo para la operadora. ¿Que quieres un router? Vale, te lo ponemos con estas características y con este precio que a la operadora le va a servir para tener un mejor soporte, otra mejor, o sea. Es que las operadoras no se han sabido adaptar de forma correcta al mercado. Y como digo, una de las razones que puede ser porque no han explotado el estándar GPON a su máximo, puede ser lo que dices tú, Juan, que no se han atrevido. Porque les daría más guerra. Exacto, la carga de soporte tremenda que claro, porque para ellos, ¿no? El usuario que no sabe nada piensa que si algo no va bien en Internet necesita más velocidad. Yo esto lo he visto con compañeros de trabajo cuando ha empezado la pandemia, que nos íbamos todos a casa a trabajar y a conectarnos por Teams. Pues una persona, no, es que tenía 100 y ya lo he ampliado. Y tengo 300 y ya lo he pedido. Y ya tengo el máximo y dice mi compañía que ya no me puede dar más. Y sigo con problemas en Teams. Pero si Teams necesita 2 megas o 3 megas para transmitir el vídeo. No necesita 200. Y la gente no le llega... ¿Y cuál es el problema? La Wi-Fi. Que tienen
que es donde están puestos, están en la cocina, están en su despachito. Tal. Pasa alguien por delante. No llega la wifi, o llega mal. Abre la puerta del frigorífico. Y entonces están pagando cuotas más y más, o ponen en microondas. Están pagando cuotas. Es correcto. Están pagando cuotas más caras cuando no están atacando al problema, como tú decías. El problema es que su último punto de conexión, que es la wifi, que es no funciona. Pero por mucho que vayan pidiendo más fibra... La wifi tiene que ser un medio de conexión secundaria que te sirva para los móviles, para las tabletas, para los portátiles, pero no puede ser el medio de conexión principal, sobre todo si eres un profesional. Da pena ver, ahora que ves en la televisión, algunas veces yo suelo ver, o en los podcasts, cuando se hacen podcasts grupales, que mucha gente, y te das cuenta enseguida quién está conectado por wifi. Se nota rapidísimo quién está conectado por wifi porque tiene pequeños microcortes y se nota en la voz, se nota en la imagen. Al final tiene que quitar la cámara porque tienen pequeños microcortes que se nota en la voz. Es que al final no puedes, o sea, un uso profesional, por lo que sea, o si eres un jugador, o si tienes un profesional que tiene fotografías, que tiene en NAS, no puedes usar el estándar radio. El estándar radio siempre es un mal medio de propagación para lo que sea. Siempre es mejor el cableado de cualquier tipo. No importa el tipo que sea el cableado, pero siempre será mejor que el estándar Wi-Fi. Entonces, el estándar Wi-Fi, lo que tiene que hacer el usuario, tiene que concienciarse que tiene que usarlo como medio secundario y que dentro de sus límites, porque también en las casas pues se pueden hacer cosas, oye, se pueden poner, en fin, cada uno un poco, que puede ser un poco manitas, además depende de la construcción de las casas, si no, por ejemplo, si no es como la tuya, como la mía, que ya venían con los tubos incorporados, pues se puede hacer, hombre, con un poco de cuidado, se pueden hacer también por medio de, en fin, perfiles o poner, muchas veces simplemente pasando de una pared a otra ya te puedes hacer una solución muy buena por una habitación, para un salón donde está la televisión. O sea, una serie y pensar muchas veces en dónde se va a colocar el router, dónde se va a colocar el ONT si es separado, que lo que te permite es que el ONT esté en un punto de la casa y el router en otro. Que el ONT no puede estar... ninguna pérdida. El ONT puede estar en una caja de conexiones. Ahí es encerrada en una pared y te llevas el router a donde tú quieres y como vas por cable de red ya no dependes de la operadora ni de fibras ni de leches. Y no tienes ninguna pérdida, no tienes pérdida en el cable. Entonces, lo que tiene que los que nos oyen, lo que tienen que concienciarse es que la solución Wi-Fi siempre será mala. No me importa. Sí, me dicen, no, habrá mejores y peores, cierto. O sea, no va a ser lo mismo una conexión Wi-Fi AC que una X, siempre será mejor la X. Pero nunca llegará a darte el rendimiento de una red cableada y sobre todo la estabilidad de una red cableada. Entonces lo que tienes que plantearte es que si realmente te hace falta, porque seas podcaster, porque seas profesional, porque te hace falta conectarte por teletrabajo desde tu casa, tienes que ver una solución cableada y dejar la parte wifi. Pues sí, pues hombre, todos tenemos teléfonos, tablets, te conectas con un portátil. Sí, que si vas a leer una página web no te importa. O sea, eso es. Si vas pero los elementos principales, ordenadores, NAS, la televisión, importantísimo para contenidos multimedia, porque no hay una televisión. Normalmente suelen tener, en una casa puede llegar a tener múltiples televisiones. Lo importante, en lo posible, es que se conecten por cable. Claro. Y te vas a quitar un montón. Sí, tiene un montón de trabajo, sí, pero te vas a quitar un montón de problemas de golpe. Claro. Entonces, ¿tú tienes ahora mismo una red de Ethernet de 1 giga o de más de 1 giga? Lo que es la parte troncal, ya lo tengo con 10G. Lo que es, o sea, tengo 1, 2, 3 switch. Entre ellos, entre los 3 switch, están por 10G. ¿Y luego se comunican con los dispositivos a 10G o a menos? No, bueno, los puertos, claro, eso ya depende, porque depende de los dispositivos, ¿no? Tengo dispositivos de AUNAS que lo tengo con agregación de enlaces, y de NAS a NAS sí van a más velocidad. Hasta el router no, el router al ser sencillamente gigabit, ahí se queda en gigabit. Claro, pero por ejemplo, si te vas a conectar desde el Mac Mini, que es de 10G, a uno de tus NAS
que sea Sí, 10G eso sí. o 5G, Sí, eso no notarás es 10G, un pero cambio muy grande. sí, notas el aumento de la velocidad sobre Claro. 1 gigabit. Porque eso es una de las cosas que a mí siempre me parecía. Dices, un NAS, la mayoría de los NAS, o casi todos los Sí. NAS, tienen conexión de 1 giga. Entonces, Sí. le metes un SSD, le metes un disco más rápido o le metes un RAID Sí. para ir más rápido, que nunca me acuerdo cuál es, si es el 0 o es el 1. RAID 0. Sí, RAID Bueno, 0. pero ¿de qué vale? Si resulta que un Sí. disco duro normal y corriente, mecánico, ya Sí. alcanza velocidades de lectura y escritura de más de 100 megabytes por segundo, que es 1 gigabit por segundo. Dices, si un disco ya supera esa velocidad, ¿cómo se llama? El embudo, el cuello de botella, Sí. está en el cable de red. Pero claro, si tenemos un cable de red que duplica o que multiplica por adaptador. 5 o que multiplica por 10 esa capacidad, ya es otra cosa. Exacto, sí. Claro, al final estos son cadenas, ¿no? Si sí, y depende de la velocidad de todo, de la parte más estrecha. O sea, esto es una cadena que si un elemento es estrecho, toda la cadena se alinea a esa parte estrecha, ¿no? Entonces, en los NAS, de todas maneras, tengo que decir que ese razonamiento no es del todo correcto, ¿eh? Porque eso se lo digo también a mucha gente, decir, ¿para qué voy a tener un RAID 0, por ejemplo, o poner SSDs porque no voy a aprovechar? No, es cierto, porque sí, no lo aprovechas cuando tú accedes al NAS, pero el NAS tiene muchísimo trabajo interno, normalmente muchas veces más trabajo interno que externo, y en ese trabajo interno esa velocidad de los SSDs o de un RAID 0 se nota. O sea, cuando está haciendo eso sus se propios nota. trabajos de Claro, indexación, si tú estás haciendo una descarga de internet y se descomprime, por poner un ejemplo, ese contenido, hombre, se nota muchísimo. Claro. No es lo mismo, claro, no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Si estás haciendo algún tipo de ejemplo de transcodificación y guardado internamente en el propio NAS, también se nota. O sea, cualquier trabajo que sea interno, cualquier mejora en el soporte, ya sea porque utilices un SSD o porque hagas RAID 0, se nota muchísimo la diferencia de un disco mecánico o otro tipo de soluciones de almacenamiento. Oye, ¿y tú que usas NAS más profesionales, que puede ser el de un hogar? Comentabas los modelos que ahora mismo no recuerdo. Sí. Tú sí debes... 1621, esos Claro. los que tengo ahora. ¿Estos ya vienen con puertos de más de 1 giga? ¿Es una opción? Es una opción. Es decir, yo tengo uno ya con un adaptador de 10G. Claro. Uno de ellos. Y estoy esperando la tarjeta de otro. Claro. Se hace un poquito el remolón Synology con esto de poner puertos rápidos. Pues sí, realmente, mientras que otras empresas como QNAP o Asustor hace tiempo, no de ahora, hace ya tiempo que empezaron a incorporar 2,5 y allá hay soluciones de 10. Realmente para encontrarte una solución de 10 de Synology tienes que dar otro salto. O sea, digamos al mismo nivel de líneas de producto, QNAP y Asustor ya tienen unidades, por ejemplo, de 2,5 y no sé de 10, digamos al nivel de la serie Plus, por ejemplo, ¿no? Pero para Synology, para encontrarte un producto ya con puertos de 10G, tienes que salirte de la serie Plus y pasar a la XS, ¿no? Tienes que dar un salto más de línea de producto, claro, y un coste superior. Estamos hablando ya de NAS que valen por encima de los 1.500 euros, ¿no? Por encima de ahí, ¿no? Depende del modelo. Entonces, digamos que Synology se ha mantenido y de momento a nivel de NAS se sigue manteniendo en el gigabit, a nivel que otras marcas ya tienen soluciones multigigabit. Y tú dices que uno de los dos ya lo tienes a 10, pero ¿es un adaptador externo? ¿Es una opción a la hora con un de adaptador comprarlo? interno, es que los 1621, los DS1621, se les puede poner una tarjeta interna. Ajá. ¿Sabes? Se les puede poner una tarjeta interna de 10G. Entonces uno ya le he puesto y me falta que me llegue el del otro, porque el otro lo he comprado hace poco. Lo que pasa que no sé si te oí comentar en algún capítulo hace tiempo. El problema del 10G es que suele consumir mucha energía, se calienta mucho. Los switches necesitan ventilador activo. Sí, a ver, claro, exacto. Bueno, en este caso las tarjetas estas no, porque se aprovechan de la ventilación del propio NAS, ¿no? Pero claro, yo entiendo, por ejemplo, que Synology
a ver, en un producto como en el RT 2600X es muy difícil meter puertos de 10G porque le tendrías que poner ventiladores probablemente hoy, quizás no dentro de un año o dos, no lo sé, pero hoy le tendrías que poner ventiladores al router. Y claro, en un producto que en principio puede llegar a ser en un domicilio, pues sería extraño que tener ventiladores, aunque hay routers o switch 10G que tienen ventiladores, pero son más tipo industrial, digamos, ¿no? Claro, pero a 2,5 hay soluciones que son pasivas, ¿no? Incluso yo tengo un switch que es 10G 2,5, es decir, tiene dos puertos de 10G para digamos, hacer la parte troncal, y luego tiene 4 puertos, no sé si son, lo tengo ya escondido, no me acuerdo, escondido porque los meto debajo y ya no los veo, Sí. no sé si son 4 puertos de 2,5. O sea, realmente podría haber tenido, yo creo que podría haber puesto el hub gigabit de atrás, el hub amarillo que tiene atrás, podría ser perfectamente todo el hub de 2,5 y la parte WAN también de 2,5 sin necesidad de meter ventilación activa, ¿sabes? Y porque ya hay soluciones en el mercado que no la tienen. O sea, que no tienen, incluso de 10G, que no tienen ventilación activa, ¿no? Entonces, es un problema, pero yo creo que si no le tenía capacidad técnica y de I+D suficiente para poder hacer una solución multigigabit sin necesidad de que tener una ventilación activa, porque en un domicilio la ventilación activa no deja de ser un peñazo. Claro, porque te hace ruido. O sea, Hace ruido. Está ahí haciendo ruido, quieres estar tranquilito. Eso es. Tienes que o buscas algo que no tenga ventilación, eso es. O lo pones en una sala donde no estés. Claro, exactamente. No claro, sé. Eso es un punto a tener en cuenta. Hombre, yo creo que a lo mejor, sin llegar a los 10, te puedes quedar en los 5, o depende de la necesidad que haya. Si ya 2,5. Y creo que había sacado, por ejemplo, QNAP, un adaptador de red que era USB a Ethernet 5 gigabit. Sí. Claro, o sea, pues eso está muy bien. Y hoy en día los puertos USB-C que tenemos en los Macs y en otros ordenadores, que parece que le cuesta, pero que los van poniendo, tienes conexiones USB que creo que llegan a los 40 gigas, como el Thunderbolt, el USB 4. Sí. Entonces dices, con un adaptador que hagan a 2,5, a 5, a 10, ya puedes tener conexión de estas velocidades en tu ordenador sin tener que cambiarlo, sin tener que tirarlo. Sí. O sea, hay muchas soluciones y me imagino que en la primera época mucha gente, cuando se empiece el tema de la multigigabit, se extienda y el tema de las ONTs y los routers se empiece a solucionar con nuevos modelos, etcétera, pues claro, muchos ordenadores, muchos dispositivos podrán aprovechar esas velocidades mediante adaptadores de ese tipo. Claro. Por ejemplo, yo aquí tengo un iMac que tiene un puerto gigabit, es evidente, ¿no? Pero tengo un adaptador de USB-C Thunderbolt a 5G. ¿Que tu iMac ya tiene USB-C? Sí, tiene USB-C y tengo un adaptador a 5G. Claro, entonces puedes estar aprovechando al menos, no los 10, pero sí los 5. ¿Y están muy caros esos adaptadores hoy en día? Bueno, es como todo esto va bajando de precio. Va bajando de precio, hombre, no me acuerdo ya cuánto costaron estos, pero van bajando de precio. Ya puedes encontrar adaptadores de estos por menos de 100 euros, yo creo que sí. Yo de momento tengo la red a 1 giga, pero es verdad que en algún momento pues habrá que plantearse, ¿no? Y entonces, otro de los puntos a lo mejor interesantes es, en un router tienes 4 puertos normalmente, 4 puertos para ir conectando cosas de la casa. Pero si lo que quieres es conseguir mucha velocidad entre los dispositivos de la casa, del ordenador al NAS, de un ordenador al otro, a lo mejor es preferible que todo eso vaya a un switch, como tú has dicho, y dejar el router separado para no hacerle cargar con ese trabajo de comunicaciones internas. Claro, eso dependerá, claro, evidentemente, correcto, es una buena pregunta. Evidentemente, en el caso, por ejemplo, de este router, sí, habría que poner un switch independiente. Eso dependerá del router. O sea, si el router no te da esas capacidades, pues hay switch de 2,5, por ejemplo, a un precio bastante módico y te hacen, hombre, si son gestionados será un poco más caro, ¿no? Pero bueno, muchas veces hay routers no gestionados que para un domicilio son suficientes, ¿no?
y te hacen el trabajo perfectamente y funciona. Y sobre todo, lo que hay que buscar en un domicilio es problemas cero. O sea, en el sentido, problemas cero no he dicho de la forma correcta. Mantenimiento cero. Claro. Eso es lo más correcto, ¿no? Yo a nivel de empresa no me meto porque a nivel de empresa se cambia constantemente. En fin, eso es una empresa, siempre es un ser vivo, digamos, dentro de lo que cabe. Pero un domicilio lo que buscas es que no tengas mantenimiento. O sea, tener dispositivos que no tengas que mantener. Otra cosa es que quieras jugar. Claro. Eso es otra cosa, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener una red eficiente, pero que no te dé ningún quebradero de cabeza y que no necesite ningún tipo de mantenimiento. Por eso yo siempre he abogado a que las redes en los domicilios sean lo más sencillas posibles, para que tú disfrutes del servicio que te ofrece la operadora, pero que no tengas que estar ajustando aquí esto, que ayer cambié este parámetro aquí y esto afecta a todo. Y además se te olvida que lo cambiaste cuando dentro de un mes vas a hacer otra cosa, ya no te acuerdas que habías cambiado lo otro allí. O sea, esto es el tipo de cuestiones que al final los usuarios se van metiendo poco a poco en una vorágine que al final estás trabajando tú para tu red, cuando tiene que ser tu red la que trabaje para ti. Sí, eso es muy habitual. Claro, es que al final muchas veces los usuarios no se dan cuenta que están dependientes de la red, cuando no tiene que ser eso. O sea, tú no tienes que estar o sea, si yo tendría que estar dependiente de mis NAS, no los tendrías. Quiero decir, yo no estoy o pendiente del router. El router a veces no me acuerdo, o sea, las contraseñas no, pero vamos, que muchas veces me entro a una vez y ya no me acordaba ni cómo era. O sea, vas perdiendo la noción porque digamos, porque el funcionamiento es tan estable, es tan bueno, que no te acuerdas de realmente volver, o sea, no necesitas entrar, ¿no? Y esos son los síntomas de que estás haciendo las cosas bien. Cuando estás entrando constantemente en un router, es que algo no estás haciendo bien. Claro. ¿No? Más allá de que no te aburres y quieres... tienes que trastear un poquito. Por eso, pues eso, un switch no gestionado, pues te permitirá, en la mayoría de los casos, si lo has comprado pues de una forma, una marca reconocida, etcétera, no te va a dar ningún problema y para tus necesidades va a ser más que suficiente. Puedes poner varios switches enlazados por cable en una casa que está cableada y te olvidas. Bueno, no lo hemos dicho porque ya damos por sentado que aquí la gente tiene cierto nivel, pero para que no sepa, el switch al final es como un ladrón de estas regletas de corriente donde enchufamos por un lado a la pared y en el otro lado enchufamos 5 aparatos, pues esto es lo mismo. En un sitio enchufamos un cable de red que va al router, por ejemplo, y en otro lado tenemos 4 salidas, 8 salidas, 16 salidas. Correcto. Y podemos enchufar un montón de aparatos. Claro, aquí la idea ya no iba solo por mi router solo alcanza 1 giga, me compro este switch, este ladrón, que es capaz de gestionar a 2,5, a 5, a 10, y las comunicaciones internas ya van más rápido. No, yo incluso hablaba de si el switch y el router tienen la misma capacidad, el hecho de que sea delegarle la función de las comunicaciones internas al switch y dejar solo un cablecito que vaya al router para que el router solo haga la comunicación con el mundo exterior. Con el mundo exterior. A lo mejor descargas al router, ¿no? Sí, yo soy muy partidario de lo que acabas de decir, ¿eh? Yo siempre las configuraciones de cualquier dispositivo, ya sea router, NAS, siempre trato de que tenga la menor carga posible de trabajo. Siempre, en general. Y no es mala idea. Incluso yo lo apoyaría en un caso muy concreto, que es, por ejemplo, en el caso de las televisiones y los NAS. Es decir, que los NAS, los decodificadores y la televisión dependan de un switch independiente del router. Es decir, que sea independiente del router de la operadora. O sea, que no tenga que pasar en la película que estás viendo en la tele. Correcto. Y que sale del NAS, que no tenga que pasar por el router. Exactamente, que no tenga que pasar por el router. Entonces, yo ahí sí que apoyo, yo lo tengo así. Y de tal forma que incluso si yo apagara el router, se me quedara sin servicio, lo que sea, o apagara el router, yo puedo seguir viendo el contenido de mis NAS en la televisión porque se conectan, o sea, es un pequeño circuito con un switch pequeño que está en la televisión y conecta todos los NAS y la televisión. Pero vas con IPs fijas en casa. Claro, IPs fijas. Sí, claro, IPs fijas, sí. Entonces, eso me permite, claro, es que eso es lógico también, ¿no? Tiene cierta lógica. Hombre, ya no es un poquito más de trabajo de configuración, pero es verdad que si se apaga el router sigues funcionando sin problema. Eso es, es configuración cuando añades un dispositivo. Sí. Ya está. No hay nada más que hacer. Yo siempre en los routers,
siempre en la parte del pool de HCP, que es lo que asigna automáticamente las operadoras, por lo general, asignan todo el ancho de 255 dispositivos que normalmente una LAN soporta el DHCP, lo asignan el pool completo, ¿no? Al DHCP. Yo lo que hago, entro en el router de la operadora, en el router mío, cuando lo configuro inicialmente con las 4 cosas que lo reduzco, el pool automático lo reduzco pues a 20 o 30, o sea, más siempre en el mismo, digamos, Mismo ya rango. o sea, por costumbre, en el mismo, de la 20 a la 40, ¿no? Y el pool de mis, el pool de HCP de mi router, de mis routers siempre está entre 20 y 40 y ya está, ¿no? Claro. Y el resto está libre para mi uso particular, para asignar direcciones fijas a ciertos dispositivos. Por ejemplo, yo a los ordenadores en general no les doy una dirección fija, solamente se lo doy a los NAS, a la televisión, a ciertos productos les doy una IP fija, en este caso, como te digo, los que están en ese switch, ¿no? Yo no Eso lo había me permite... pensado. Yo siempre le doy la fija al NAS, eso sí, siempre, porque Sí, hay que desviar puertos a veces, hay que hacer cosas, entonces necesitas una IP Eso que es. esté fija, ¿no? Pero eso es. los dispositivos, digamos, clientes, no solía dárselo, pero es verdad que también puede ser interesante en ese aspecto que tú dices, ¿no? Que ya consigues una red totalmente independiente. Se cae el switch, claro. el router, y sigue Exacto. funcionando. Yo tengo 3 NAS, los 3 tienen su propia... Tengo 3 NAS que tienen su propia IP y la televisión tiene su propia IP. Entonces ya está. Ellos pueden funcionar, no necesitan al router para funcionar. Puedo apagar el router y puedo seguir viendo la película sin mayor problema. Bueno, ¿y cómo tienes esa parte, la parte multimedia de casa? Si quieres empiezo yo. Por mi parte, yo la verdad es que ya lo utilizo muy poco. Hay cierto contenido en el disco duro de red, Sí. bueno, en el NAS, perdón. Sí. Hay cierto contenido ahí, pero ya está muy abandonado porque suelo poner pocas cositas. Y ahí estoy conectado luego por cable, evidentemente. El NAS va por cable y va a un Apple TV 4K, HDR, también por cable. Sí. Aunque podría ir por wifi perfectamente y Sí. no habría un problema de ancho de banda. Y además el vídeo es una cosa que no necesitas una cosa instantánea, no es como un FaceTime, no es como un juego que necesitas una respuesta instantánea. Cuando ves vídeo hay un pequeño buffer, se almacena la información y podrías permitirte la wifi mejor. Aún así, como tengo el cable de red cerca, prefiero cable porque descongestiono la wifi y la dejo libre para otras cosas. Correcto. Y yo ahí tiro Apple TV y Infuse. Ese es Infuse, sí. Esa es mi configuración básica. NAS, Apple TV, Infuse. Infuse. Sí. El Infuse lo conozco y es muy buen programa. Realmente es muy bueno. Yo he utilizado también VLC y... Pero VLC es un programa magnífico en el ordenador. Sí. Pero es horrible en iOS. Sí, y es muy básico. Es muy no, es básico. horrible. O sea, Es muy básico. Y luego, bueno, pues a veces tiro algo de ese vídeo también. yo de ese vídeo si no lo- lo tenía abandonado porque cuando empecé a pasarme al H265, al vídeo con la codificación más moderna, H265, sí. no lo soportaba. No sé si ahora ya lo soporta. No, bueno, no, creo que sigue sin soportarlo. Creo que sigue sin soportar el DH. Ahora mismo, porque ya te digo, lo tengo. A lo mejor lo han tengo actualizado, activo, Lo tengo activo, pero es que también me pasa lo mismo. Lo tengo activo, pero Es que- realmente lo utilizo muy poco. Es que yo en ese aspecto soy de no depender de nada, ¿no? Entonces me gusta... El Sí. NAS es un simple servidor de archivos. Eso es. Entonces, exacto, el NAS servidor. no transcodifica. No, 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 hace correcto. nada. Simplemente tiene un archivo ahí. Almacenamiento. Claro. Sí, sí. Y es Infuse el programa el que va al NAS a buscar, lo que además puede ir Sí, por sí. diferentes protocolos. UPnP, puede ir por Samba, puede ir por sí. FTP. Sí. Y va, coge el DAT. Entonces, digamos que el NAS no tiene que ser nada potente. En mi caso es el más sencillo de todos. Sí, es sí, el sí. de 218J. O sea, más sencillo. Sí. Bueno, hay más sencillo de un solo disco, pero de dos discos Sí, es el sí, más sí. sencillo. Y la gente dice, para ver vídeo 4K HDR hace falta No, un gran no, NAS. No, yo lo Tu veo, sin solución problema. no, Claro. sin ningún problema, claro. Y luego, No, para... y me parece una solución muy buena, ¿eh? Claro, y luego para los familiares, que da Sí. 600 kilómetros a tal, Sí. pues tienen su Apple TV
con Infuse y Sí. accedo directamente. Infuse puede Desde acceder a mi NAS por FTP o por Sí. WebDAV. Lo tengo Sí. configurado por WebDAV cifrado, Sí, y ya está. pero Y perfectamente. te o sea, es funciona que- perfectamente. perfectamente. Sí, porque realmente, y en eso estoy muy de acuerdo contigo, porque yo hago lo mismo, el NAS me hace la función de almacenamiento básico. O sea, la función básica de un NAS es almacenamiento de información. Que luego te da una serie de servicios, correcto. Pero hay que tener cuidado porque no hay que no hay que perder de vista que los NAS básicamente y su función principal es el almacenamiento, ¿no? Yo lo utilizo de esa manera como almacenamiento porque lo utilizo o a través de Infuse, aunque yo no tengo la versión buena, creo. Yo tengo la gratis, ¿eh? Eso es. Yo utilizo Infuse o también, y luego alguna vez, bueno, muchas veces, sobre todo si es algo reciente, pues DLNA directamente, que lo que hace es la televisión la que tira del NAS, realmente. O sea, Hombre, si la tele es buena, si la Sí. tele... es que normalmente... Depende de la tele. En mi caso, no tiene H265 porque la televisión no lo tiene. O sea, cuando es de una televisión, pues ya no son los años que tiene, no lo tiene. Pero si compras una televisión moderna, Sí. pues tendría H265 y no hay ningún problema. Y te Bueno, lo reproduciría sin problemas. Para mí el problema de reproducir de la tele directamente es que suelen tener unos interfaces mortales. O Nada, sea, sí, nada. quiero No, avanzar sí, hasta sí, la sí, sí. hora y 3 minutos donde lo dejé ayer. Es Sí, imposible. sí. A base de- No, eso no. Eso o sea, no. coges el Apple TV No, y haces... es pura y dura que que tienes el fichero y simplemente lo quieres ver, vas con el mando de la tele, que yo siempre digo lo mismo, vas con el mando de la tele y lo ves. Porque es, digamos, lo que te da es la inmediatez, ¿no? Ahora, luego lo que es la clasificación, metadatos y todo eso, o pues, simplemente no, avanzar o retroceder por la película Sí, sí, para irte a la mitad. O... Sí, sí. Es Hombre, no, mortal. y Y los cualquier subtítulos, interface o- como Infuse o de ese vídeo, pues hombre, la interface que te ofrece, el nivel de información que te ofrece, no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces, pues eso, pues sabes que tienes allí el fichero, sabes, no meto aquí, pues sin más, vas a verlo, pues como tienes lo más cercano que tienes siempre es el mando de la tele, que es lo más cercano que tienes, le das a la fuente, te sale allí el Synology, bueno, en este caso, se sale el Synology, pues ya le das y la sencillez te impulsa, ¿no? Lo que Pero- pasa que esa solución te vale en red local. Sí, hacemos esto que te digo, No, el familiar que está muy Sí. lejos, ahí ya no puedes No. conectar por FTP, ni por No. WebDAV, ni nada de esto. No, eso ya tendrías que, exacto, exactamente, no, ya tendrías que hacer como lo haces tú, que es una buena solución, o otro tipo de soluciones que se puede hacer, pero que hoy en día con los anchos de banda que te ofrecen las operadoras no tienes que tener ningún problema. No, la verdad. Y ahí me ha recordado, me he acordado con esta historia de unos amigos, o sea, familiares de familiares, que tenían, bueno, típica tele de hace 5 años, o no, 10 años, no pueden poner Netflix, no podían poner nada, y se compran todo en casa, unos teléfonos Android y tal, y se compran un reproductor Android de estos Android TV, que no Sí. me acuerdo la marca, era una marca conocida, pero no me acuerdo ahora Sí. la marca. Bueno, aquello era un engendro. Porque era una de darle problemas, de que se quedaba colgado, de no que sé qué. Luego cuando intenté ir a arreglárselo alguna vez, que si tenías un mando que a veces actuaba como ratón, pero con las flechas. A veces actuaba Sí. como mando de cambiar Sí. de menú. O sea, era una cosa, y era un... Y le dije, mira, dejaos de leches, compraos un Apple TV. No tenían Sí. nada de Apple, no tenía teléfonos de Apple, no tenían nada. Pero al final, se compraron un Apple TV, se gastaron más dinero porque al final en tirar el cacharro que habían comprado, que le costó 70, 80 euros, y luego compras el Apple TV. Pero, Sí. pero te digo una cosa, nunca más. Claro. Ya está, se acabó. Ahí lo tienen, Sí, tienen sí. su Netflix, tienen su no sé qué, tienen su no sé cuánto, Sí, sí. tienen Minas, tienen Sí, tal, claro. y Ya se está. acabó el problema, nunca más han dado guerra. Claro. Es que todo ha funcionado. Sí. La sencillez al final la sencillez, la interface humana, al final yo siempre, si puedes poner un botón, mejor que dos. Claro. O sea, Sí. la sencillez es básico y al final lo sencillo triunfa. Pues, si te parece, vamos a ir haciendo aquí vamos a ir parando, porque yo creo que hay muchos temas más de los que hablar, pero la media hora de este capítulo, de este capítulo, de todos los capítulos de FacMac,
creo que ha sido superada ligeramente. Sí. Entonces, mejor vamos a ir cortando. Bueno, vais a poder escucharnos en este capítulo. Bueno, cuando lleguéis a este punto ya no tiene novedad. Por la parte de FacMac, por la parte de Decar. Decar, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues a mí se me podéis encontrar en Telegram, en mi canal Decnet, y también en Apeliano Solo Participar. Y bueno, ahí me podéis encontrar sobre todo en Telegram. Tengo también cuenta en Twitter, pero sobre todo donde estoy más activo es en Telegram. Bueno, la verdad es que también tenemos cuenta en Telegram que la abrimos en FacMac, que nunca lo comentamos, pero la tenemos. Y bueno, la página que es lo habitual, facmac.com, fac-mac. Y bueno, pues ahí tenéis cositas para entreteneros. Espero que os haya gustado este capítulo. A lo mejor hemos dicho muchos palabras que para algunos son un poquito complicados, pero si hemos conseguido hacer entender a algunos de nuestros oyentes que el cable es importante y que cuando falla la conexión no tiene por qué ser que no tienes bastantes megas contratados, yo creo que ya ha sido un gran avance. Sí. Bueno, pues muchas gracias Decar, y nos vemos en la próxima. Hasta cuando queráis, un placer como siempre.